Hola a todos y bienvenidos una semana más de vuelta al canal. Estamos por aquí para ver cuáles han sido todos los últimos datos importantes del mercado, qué es lo que esperar esta semana, porque posiblemente vuelva la volatilidad, ¿vale? Posiblemente volvamos a tener mayor volatilidad que la que hemos tenido en las últimas semanas, donde de hecho el VIX llegaba a tocar los 16 y 1,7 creo que fueron puntos aproximadamente. Posiblemente la volatilidad vuelva a empujar. De hecho, se estrena hoy un nuevo índice de volatilidad de las opciones 0 DTE, de 0 días de vencimiento. Vamos a hablar luego de esto. Y en cuanto al sentimiento, bueno, pues arrancamos con un sentimiento por la encuesta americana de inversores individuales, la AAII, que está en 37,7, en neutral, ¿vale? Sigue habiendo mucha gente que no sabe exactamente dónde estar, si está en un mercado alcista, si está en un mercado bajista y exactamente qué es lo que hacer. Eso sí, aunque sigan diciendo que hay mucho miedo y hay mucho bajista, fijaros que Jack Pitcher comenta aquí que la cantidad de acciones y de ETFs que se han comprado el primer trimestre del año es absurda. Fijaros, 77,7 mil millones se han comprado en ETFs y acciones en Estados Unidos. Si sumamos el primer trimestre de 2021 y 2022, apenas llega a 80.000 millones. Es más o menos la misma cantidad. Tendríamos que sumar 2 trimestres de los 2 años contra el trimestre de 2023. Así que eso de que está todo el mundo muy bajista, bueno, hay gente todavía que está comprando, mucha gente que está comprando y lo ha hecho durante el primer trimestre del año. De hecho, el Fear and Greed Index está ya en grid. Todavía, obviamente, tiene margen hasta irse a Stream Grid sin problema, pero también los institucionales, esos sí, son los que están más bajistas, que ya lo veíamos la semana pasada, los fondos de los grandes managers de fondos, etc. Y de hecho salió la encuesta de BofA, la encuesta de Bank of America de estos managers y efectivamente estaban muy bajistas, siguen muy bajistas. Bueno, movimientos de insiders, movimientos de directivos de empresas. Esto es importante porque en 2021, principios de 2022, algo que vimos en el canal es como los grandes managers, como los grandes directivos de las grandes empresas, sobre todo de las megacaps de las grandes empresas, estaban vendiendo acciones. Y eso es una tendencia que cuando es solamente un CEO o un directivo no es tan relevante porque puede ser por motivos personales, puede ser por otras cosas, por mil razones. Pero cuando empieza a ser una tendencia y empezamos a ver todos los CEOs o todos los ejecutivos vender sus acciones, posiblemente te esté dando una pista de lo que podría venir, de que posiblemente los siguientes meses sean bastante malos para las bolsas. Bueno, pues esto pasó a finales de 2021, principios de 2022, incluso durante todo 2021, lo fuimos comentando, y ahora pues estamos viendo cierta tendencia. No llega a ser una tendencia muy consolidada entre muchas empresas, pero ya se empiezan a ver cosas. Por ejemplo, Larry Fink de BlackRock, importante la venta que hizo el otro día, 21 de abril, 25 millones vendidos de acciones de la empresa, el 7% de su participación. Si miramos, porque esto es lo curioso, y vemos las últimas ventas que ha hecho Larry Fink, el CEO de BlackRock, vemos que las últimas grandes ventas que realizó fueron justo antes del COVID. Fijaros, el 30 de enero de 2020 vende 46.000 acciones y el 14 de febrero de 2020 vende 44.000 acciones. Desde entonces no ha hecho grandes compras significativas, excepto esta venta que ha realizado el 18 de abril de 2023. Como podéis ver, por eso, bueno, esto asusta un poco a los inversores diciendo, uy, ¿qué va a pasar por qué está vendiendo tantas acciones? Puede ser un caso aislado, pero el caso es que hay que vigilar si esto se empieza a repetir. Por ejemplo, Apple, ya contábamos el otro día, en los últimos 6 meses lleva 9 ventas, en los últimos 12 meses lleva 18 ventas. Esto es de insiders, de gente directiva de la organización. De hecho, el CEO, Tim Cook, vendió hace poco, vendió el 4, si no me equivoco, el 3, ¿esto qué es? Esto es el 3 del abril de 2023, ¿vale? Así que el 3 de este mes Tim Cook ha estado vendiendo acciones también y lo han hecho también algunos directivos de Apple, como el CFO, el CEO, etc. Así que esto es algo que hay que vigilar. Obviamente, si se empieza a volver una tendencia, sobre todo cuando la acción lo está haciendo tan bien, pues si aquí los directivos empiezan a aprovechar para vender, puede ser porque vean que se está agotando la posibilidad de que Apple siga subiendo y posiblemente vengan a unos meses un poquito de desaceleración. Quién sabe, puede ser por otras mil razones, pero obviamente cuando esto se convierte en una tendencia hay que tener cuidado. En cuanto a datos macro, vamos a ver todos los que se publicaron importantes, ¿vale? Por primer lugar, el índice LEI, el Leading Economic Indicator que elabora la Conference Board. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque este indicador se compone de 10 subindicadores, ¿de acuerdo? Se crea por 10 subindicadores
que son todos adelantados al ciclo económico. Entonces van unos 9, 12 meses por delante de lo que realmente hace luego el PIB. De hecho, nos podemos fijar que la línea azul suele caer antes de lo que cae la línea gris, que es el cambio del PIB. Bueno, pues el ley ha seguido, y esto es importante lo que ha ocurrido este mes con el ley, ha caído este mes un menos 1,2%, se esperaba un menos 0,6%, así que el doble de caída. De hecho, dice Peter Schiff que ya es la 12ª caída consecutiva, es la mayor racha de caídas desde 2008, así que es importante la magnitud de caídas que está habiendo, pero también es importante lo que ha ocurrido, y es que, si os fijáis, el cambio interanual está ya por debajo del 5%, estará en el menos 6, menos 7, no sé exactamente, porque esto es el cambio mensual. Pero el anual ya está en estos niveles, casi similares a contracción del COVID, pero aquí pasó algo extraño, donde he puesto la flecha. No extraño, sino esto es lo que explica también parte de por qué el mercado rebotaba, y es que parecía que ley, sobre todo si lo miramos en una tasa a 6 meses en vez de anual, se ve mejor, se ve un rebote todavía más importante. Parecía que ley iba a rebotar y que ya había hecho suelo, por lo menos en los meses finales de 2022 e inicios de 2023. ¿Y qué pasa cuando el ley rebota y hace suelo cuando está por debajo de cero? Bueno, pues aquí tenemos los retornos anualizados en cada fase del ley. Pues fijaros que cuando el ley está por debajo de cero y en contracción, pero empieza a recuperar, los retornos pueden ser anualizados de hasta el 29,5% en el SP500. ¿Por qué? Porque es la fase de recuperación, y las fases de recuperación siempre son las más rentables en los mercados. Ahí es cuando todo sube muy rápido. Bueno, pues el mercado posiblemente había descontado o estaba descontando que aquí hubiese una fase de recuperación, que entrásemos ya en un cambio de tendencia, ya que la tasa de bajada estaba disminuyendo, estaba poco a poco preparándose el ley para incluso poder girar en términos interanuales. Bueno, pues parece ser que no, y esto pues cambia las cosas porque hace un nuevo mínimo, sigue bajando, la tendencia sigue bajista, por lo que seguimos en esta fase, donde los retornos desde 1960 han sido negativos en términos anualizados. Veremos, por supuesto, hay gente que dice, no, este indicador ya no es válido, no sirve, ha pronosticado todas las recesiones anteriores, obviamente se puede decir que no sirve, sería la primera vez, por supuesto, puede que no lo haga, pero es como para tenerlo en cuenta, por supuesto. Otro indicador para tener en cuenta es el PMI regional de Filadelfia. Sí que es un PMI regional, que bueno, que al final pues tampoco importa mucho, pero fijaros que cada vez que está en estos niveles ha habido recesión, ¿vale? Se ha contraído por debajo de casi a los menos 30 puntos aproximadamente, no sé exactamente en cuánto está, pero fijaros la caída que ha tenido, sobre todo en el último mes, y está ya en niveles que, si excluimos el COVID, son niveles de 2008, y está en unos niveles en los que siempre está en recesión. Entonces, otro indicador más que no funcionaría en este caso. Por otro lado, eso sí, los precios que marcan los PMIs a medida que se contraen, pues siguen marcando también que los precios van cayendo. Y esta es un poco la temática. Fijaros, el otro día estaba viendo una presentación de Macro Research de Piper Sandler, y fijaros que recopilaba todos los periódicos, decía, siempre el soft landing es lo primero. O sea, siempre parece un soft landing o siempre parece una recesión leve, que es de hecho lo que confirmó la Reserva Federal, que vamos hacia una recesión leve. Bueno, pues fijaros que los periódicos lo mismo. Antes de las recesiones siempre parece un soft landing. Ha ido recolectando todos los periódicos, todo lo que decían. Esto ya lo hicimos nosotros en un vídeo, pero fueron solo con los 2007, ¿no? Que se hablaba de soft landing, se hablaba de que Ben Bernanke había conseguido salvar la economía. Bueno, pues siempre parece eso al principio, ¿no? Por eso son indicadores que no debemos de ignorar, porque siempre han funcionado. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Hemos visto el PMI, los precios siguen bajando. Claro, obviamente la tesis alcista ahora mismo en el mercado es decir, la inflación ha hecho techo y la inflación va a seguir bajando. Fijaros, de hecho, aquí hay una tabla muy interesante de Goldman, que cuando la inflación hace techo, a partir de los 0 meses, aquí sería cuando hace techo, en este nivel, a partir de ahí, pues el mercado, fijaros las bandas, no cojáis las bandas de color, coger las bandas azules, que son lo que suele hacer, entre las bandas azules se mueve el mercado, ¿no? Por lo que sueles tener un mercado alcista, sobre todo en un mercado cíclico, en el que pues, la inflación ha sido el principal impulsor de la caída de los mercados. Pues si la inflación empieza a hacer techo y empieza a caer, pues también en el proceso de desinflación los mercados lo hacen bien. Ahora bien, esto tiene mucha trampa. Lo primero, no sabemos qué año se está cogiendo, no sabemos en qué lo está calculando, ni tampoco sabemos cómo estaban los tipos de interés en esos momentos. Está simplemente cogiendo el driver de intereses
Y tampoco sabemos si los intereses van a seguir normalizando. De hecho, nos dicen, cuando la inflación normaliza y se mantiene el crecimiento arriba, provided growth holds up. Claro, hay que mirar si esto es real o no hay una recesión, ¿vale? Que ese es el segundo punto. Y lo segundo, que no rebote la inflación, porque claro, ahora la premisa del soft landing que hay en las bolsas es que se llegue al 2% de inflación sin que la economía entre en recesión, no haya una recesión y sin que el empleo se debilite. Esto sería la tesis del soft landing, donde la Fed pues, podría pausar la subida de tipos e incluso empezar a bajar con calma. Esta es la tesis alcista del soft landing. Claro, hay muchas cosas y muchas incógnitas. Lo primero, ¿se va a llegar al 2%? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Se va a esquivar la recesión? ¿Realmente el empleo no se va, el desempleo no se va a disparar? Y por último, pues, ¿cómo van a reaccionar, por supuesto, los beneficios empresariales, ¿no? De hecho, hubo un indicador macro que también fue un poco contradictorio a lo que hemos visto en el ley y a lo que hemos visto en la Philly Fed, que fue el PMI del S&P Global. El PMI del S&P Global, la lectura anticipada, ¿vale? Que es el flash. Se da una lectura anticipada y luego se da el dato final. Bueno, pues la lectura anticipada sí que mostró que la economía se recuperaba en marzo, pero también alertó de posible incremento de precios otra vez. Y es que ese es el ciclo vicioso en el que estamos metidos, que si el problema es que si en términos nominales el crecimiento se mantiene muy fuerte, esto indirectamente va a generar inflación y si no tienes una Fed que siga subiendo los tipos de interés, tienes una Fed que pausa, esto va a retroalimentarse y lo que va a hacer es que al final pues la inflación pueda volver a repuntar, sobre todo cuando tienes categorías que están ya muy denominadas en sticky, que están ya muy pegajosas, que es muy difícil hacerlas bajar. Sí, la energía es muy volátil, puede bajar mucho, pero hay otras categorías que ya tienen los precios puestos en esos niveles y ya es muy difícil que los precios no consigan llegar a ese 2%, ¿no? de inflación. Por otro lado, de hecho, si miramos el PMI pues el rebote que superó, de hecho, en términos, el PMI Composite, que unifica manufacturero y de servicios, rebotó otra vez. Fijaros que estaba en contracción por debajo de 50 y volvió a expansión. Obviamente es el PMI preliminar, falta el final, ¿vale? No, es un adelantado, hay que ver cuál es el final realmente y si confirma esto. Pero fijaros que esto es consistente con un crecimiento del 2% en el PIB. Pero claro, a la par, dice aquí, eso sí, los precios, estamos notando que a medida que mejora el PMI, los precios también están incrementando, sobre todo en la parte de servicios. Fijaros el giro en los precios. De hecho dicen, los precios por los servicios crecieron a una tasa que es la segunda más alta, por un segundo mes, disculpar, a la mayor velocidad desde octubre de 2022. Entonces, están volviendo a rebotar los precios, sobre todo en la categoría de servicios, que es donde están más pegajosos y donde están más anclados, y así van a seguir haciéndolo si los PMIs mejoran. Así que los PMIs están condenados, o la actividad económica está condenada a que si se vuelve expansiva y mejora, y resulta que no hay recesión, posiblemente venga acompañada también de un incremento de la inflación, por lo que se anularía la posibilidad de una pausa, o la posibilidad aún menos de bajada de tipos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en esa línea fina entre la que, vale, hay algunos indicadores que muestran que vamos hacia una recesión, que la actividad económica va a caer y por ende la inflación va a caer y la Fed va a tener que bajar tipos, pero estamos también en otra premisa en la que algunos indicadores muestran lo contrario, muestran que la economía puede mantenerse, la inflación puede volver a repuntar y eso va a hacer que los bancos centrales no pausen. De hecho, si miramos el Wage Tracker, Wage Growth Tracker, que sería lo tenéis en la Fed de Atlanta, lo podéis mirar todos los días, serían los salarios, por supuesto, cómo crecen, y fijaros cómo está. Es que no veo todavía giro de tendencia aquí. Habría que ver un giro realmente de tendencia que se confirmase. Lo mismo si miráis en el Bank de Atlanta, en la Fed de Atlanta también, el Sticky CPI, que sería la inflación pegajosa, y de hecho se puede mirar anualizada a 13 meses y a 12 meses. Anualizada a un mes, por supuesto que el cambio ya está aquí abajo, pero hay que mirar a 3 meses y a 12 meses. Un mes no vale porque puede ser volátil, ¿no? Y fijaros que a 12 meses, que es la línea naranja, todavía simplemente está dejando de subir, pero todavía no se ha girado. Y a 3 meses sí que parece ser que ha tocado un techo, pero podría perfectamente mantenerse por aquí. Así que las categorías que son las pegajosas todavía están en unos niveles que no muestran caída como lo está haciendo el CPI. Y esto, pues los tipos de interés ahora mismo están esperando caídas de tipos. Fijaros que a partir de septiembre de 2023 se espera que los tipos empiecen a caer hasta final de año 2023. Y eso podría perfectamente no pasar. Podría ser que la Fed fuese hasta el 5,1%. Yo ya dije en el anterior vídeo, expliqué por qué creo que son
que van a ser 25 puntos básicos. Parece ser que cada día que pasa el mercado está también posicionándose ahí, a pesar de que antes se pronosticaba una posible pausa, pero parece ser que ya no se le da valor a la pausa, que todo apunta a 25 puntos básicos. Antes de la reunión de mayo, pues por supuesto haremos un vídeo de qué esperar y qué podría decir la Fed, pero a partir de aquí, pues el mercado espera caídas y a lo mejor no hay caídas. A lo mejor la Fed mantiene plano por aquí, lo que también pondría en duda esta premisa sobre la que ha rebotado el mercado, la premisa de que va a haber caídas de tipos de interés. Eso sí, la pausa en los tipos sí que suele ser alcista, las caídas en los tipos no suelen ser alcistas, suelen ser bajistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hay una pausa, incluso a lo mejor el mercado todavía podría tomárselo de forma positiva. Obviamente la pausa no va a llegar en esta reunión, yo creo, pero si a lo mejor anuncian para la siguiente una posible pausa, pues a lo mejor el mercado se lo podría tomar de forma positiva. Si luego tuviesen que bajar tipos, el mercado se lo tomaría de forma negativa, pero es que si tuviesen que mantenerlos altos también. Así que eso es importante, ¿no?, de valorar. Porque fijaros que la tasa de desempleo se mantiene todavía en niveles muy bajos, línea azul, mientras que la inflación ya está cayendo. Y fijaros que siempre que la inflación hace un giro y termina su subida, vamos a marcar grandes picos de inflación, es cuando la tasa de desempleo posiblemente empiece a incrementar, ¿vale? Aquí también el pico de la inflación, tasa de desempleo empieza a incrementar, pico de la inflación, tasa de desempleo empieza a incrementar, ¿vale? Entonces, aquí hay algo que está mintiendo, o el desempleo, o el mercado laboral, o la tasa de inflación. La tasa de inflación ya parece ser hecho techo, el CPI, obviamente podría seguir rebotando, pero la tasa de desempleo no empieza a incrementar. Entonces, aquí es lo que está siendo un poco jaque para el mercado. Habrá que ver cómo responde esto y habrá que ver si la tasa de desempleo empieza a incrementar en las próximas semanas y el mercado laboral no está tan fuerte como nos dicen. O eso, o a la inflación le puede todavía quedar recorrido para rato. Bueno, en cuanto a liquidez, si miramos la liquidez de los mercados, vemos aquí en este gráfico de Citi Research que la liquidez este mes ha vuelto a caer, bueno, estas semanas está volviendo a caer. Recordar el repunte de liquidez que hubo por las facilidades que dio la Reserva Federal a los bancos. Bueno, pues ahora esa liquidez se está girando otra vez, lo que podría hacer que el mercado, pues obviamente, vuelva a experimentar un giro. Si miramos el SP500, mismo análisis técnico que vimos la semana pasada, sigue habiendo dos gaps por cerrar, un gap en la zona alta, un gap en la zona baja. No me extrañaría si hubiese alguna noticia positiva, algún catalizador que intentase una rotura de los 4.152, que es el FIBO 50, ir a buscar cerrar este gap y a partir de ahí poder consolidar o incluso volver otra vez a buscar la zona baja. Otra opción, si no consigue romper los 4.152, que es una zona de alta resistencia, podría ser ir a buscar esta parte baja, este gap de la zona baja, justamente apoyando en la media de 200 y en la tendencia, ¿no? Intentar revalidar esta zona apoyando ahí en ese gap, media de 200 e incluso la tendencia, en torno a los 4.000 puntos, más o menos, 3.990, 4.000 puntos, 3.958. Así que, bueno, el SP500 todavía tiene margen para poder irse aquí, cerrar el gap y tal. Así que, de hecho, estamos viendo como el RSI poco a poco va perdiendo fuerza, ya se está empezando a girar, el MACD está empezando a cruzarse también. Posiblemente el momentum ya se esté agotando, lo que apunta más bien unas probabilidades de incluso buscar este cierre de gap. ¿Que hay un buen catalizador? Bueno, pues unos buenos resultados empresariales. Pues no olvidemos que este gap también se puede ir a cerrar al alza. Eso sí, el breadth, lo que sería el fondo de mercado, está bastante mal. Fijaros que es el peor breadth de la historia, desde 2005 por lo menos, si miramos las acciones que lo están haciendo mejor que el SP500 en los últimos 3 meses. Pues es el menor desde 2005. Esto ya lo hemos venido comentando muchas veces y es que en el mercado solo están empujando las grandes acciones y el resto se está quedando atrás. Pues bueno, pues habrá que ver cómo lo hacen las grandes acciones para que esto se mantenga vivo, ¿no? De hecho, el SP500, fijaros con diferencia con el porcentaje de empresas que están por encima de la media de 50. En estos niveles, pues incluso el porcentaje de acciones en febrero en el rebote, el porcentaje de acciones que estaban por encima de la media de 50 era mayor que el del propio que hay ahora, que está en 39,76, antes estaba casi en el 80%. Así que cuidado con eso. La volatilidad tocó los mínimos de enero de 2022, esos 16 puntos que vimos, y ahora pues parece ser que podría empezar a rebotar. Se me haría raro que empezásemos a tener menor volatilidad debido a que pues tenemos datos importantes. Tenemos, por ejemplo, datos del PCE, tenemos también PIB del primer trimestre, que se espera un 2% de crecimiento, veremos si hay sorpresas o no. PCE, que se espera un 4,5%, veremos también si hay sorpresas en pues por supuesto en el subyacente. En el general, la anterior fue del 5, veremos también las sorpresas y también resultados donde la volatilidad implícita sobre todo está en Amazon, Intel, Meta y AMT.
¿vale? Estas son las que se van a mover de verdad. Fijaros, aquí tenéis el movimiento implícito esperado por el mercado de opciones. Vemos que posiblemente haya movimiento en Meta, haya movimiento en Amazon, haya movimiento en Intel. Y bueno, tenemos también resultados de McDonald's, General Electric, BA, Google, así que posiblemente vuelva la volatilidad en estos meses. También, bueno, recordar que cada vez hay más uso de las opciones y por eso el VIX tampoco refleja el miedo actual del mercado, por eso están en estas zonas. Cada vez hay mayor uso de las opciones 0 DTE, que son opciones con 0 días de vencimiento y se está viendo, de hecho, mirar el movimiento implícito, la volatilidad implícita por ese mercado, mientras que la volatilidad implícita del VIX, que se calcula con opciones a 27 días aproximadamente de vencimiento, pues está menor. ¿Por qué? Porque la gente está usando las opciones que vencen en el mismo día para cubrirse, en vez de las opciones a 30 días vista. Entonces se saca hoy un índice que medirá la volatilidad de este tipo de opciones, de las 0 DTE, de las que vencen en el mismo día. Y bueno, iremos viendo, por supuesto, cómo se utiliza, a diferencia del VIX, que mide a 30 días, vista la volatilidad esperada. Bueno, y por último, no me quería ir sin hablar de este rechazo que ha habido del Bitcoin. Importante también esta zona, veíamos una rotura, de hecho, en el SP500 podríamos tener una primera rotura en esta zona, en la zona de los 4.152, que es un FIBO muy vigilado, el FIBO 50, y luego ahí pues podría incluso girarse otra vez a buscar cerrar este gap. Así que cuidado con ese tipo de roturas, porque siempre hay que vigilar que aguanten el soporte. A la mínima que lo pierden, pues ya es peligroso, como ha pasado aquí con el Bitcoin, que veremos, por supuesto, lo que hace en el siguiente soporte y si lo aguanta. Como siempre, muchas gracias por estar un día más con nosotros en el vídeo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.